hablan de localización, algunos hablan de origen, pero en el concepto general, el dolor es una sensación desagradable, molesta y aflictiva. Todos en algún momento han tenido dolor. Entonces, dentro de las bases neurofisiológicas del dolor tenemos los dermatomas, los miotomas y los esclerotomas. Pero esto en relación al dolor somático. ¿Pero solamente tenemos dolor somático? No. Y el dolor somático generalmente parte del dolor nocioceptivo, que se va a dividir a la vez en un somático y en un visceral, un neuropático y un psicógeno. Entonces, cuando yo hablo de dolor nocioceptivo, pues tengo dos núcleos: el dolor de un músculo, de una articulación, de piel, etc. Y el dolor visceral. Y siempre cuando nos preguntamos, ¿realmente existe dolor visceral? ¿Hay dolor visceral? Algunos libros que ustedes van a revisar van a encontrar, y son nuestros clásicos, por llamarlos así, van a decir que el dolor visceral no existe, ¿no es cierto? ¿Los viscerales no duelen? ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con que las vísceras no duelen? O sea, la víscera como tal no duele, sino que lo que duele, por ejemplo, en el caso del hígado es cuando por ejemplo, la cápsula se desprende, es lo que genera dolor, pero el hígado como tal no duele. El hígado no duele. O sea, las vísceras no duelen, sino la cápsula, en el caso de los que formas de este compañero. Algunos añitos cuando suba de peso, cuando consuma altas grasas y el colesterol se le suba, va a ser un infarto agudo de miocardio. Vamos a ver si no le duele el corazón. El miocardio. Se llama infarto agudo de miocardio. Entonces, si me dicen que el infarto produce inflamación y molestia pericardio que nos duele, eso no es así. Entonces, se llama infarto agudo de miocardio. El paciente con infarto agudo de miocardio, ¿cómo llega al hospital? La mano agarramos el pecho y viene principalmente porque le falta aire. Y por eso que hay infarto transmural e infarto de miocardio. Ese que es elevado y este que no es elevado. Ese que es elevado es el transmural, es el músculo. ¿El pericardio duele? Por supuesto que duele el pericardio, pero no va a doler en un infarto. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? A ver, ¿alguna vez les ha dado un dolor epigástrico? Yo creo que ustedes, estudiantes de medicina, les ha debido dar. O recién les va a dar, en casos que no les ha dado hasta ahora. ¿Les duele, no? El epigastrio es una sensación de quemazón. Ese es un dolor epigástrico. ¿De qué tipo? Uremia. Entonces, ¿qué se ha distendido? Se ha inflamado la mucosa del estómago. En un cuadro apendicular, ¿por qué viene el paciente con apendicitis? ¿Porque tiene fiebre? ¿Porque no come? ¿Porque tiene dolor de barriga? Porque le duele la barriga. Y hay una secuencia de Murphy, le duele el epigastrio, el mesogastrio, y luego se localiza en la fosa ilíaca derecha. Pero le ha dolido. Entonces, eso de las vísceras, entenderán que yo no me voy a querer pelear con ninguno de estos libros que etc. Pero analícenlo, entiendan. Una oclusión intestinal porque llega al hospital. Sigue lejos. Una colistitis aguda, que es la causa frecuente de cirugías. Le duele en el hipocondrio derecho. Le duele come una grasa y más dolor. ¿Por qué va? ¿Por qué se operan las colistitis? Por dolor. Entonces, ¿cómo es que no les duele las vísceras? Es cierto, hay que diferenciar un poco las vísceras huecas de las vísceras macizas. Sobre todo las huecas duelen por inflamación, por distensión, una trombosis mesentérica, un dolor intenso en el epigastrio, paciente sudoroso que no le calme el dolor. Posiblemente un trombo que haya ocurrido en la arteria mesentérica. Si isquemiza, le duele. ¿No es cierto? Ya no nos vamos a pelear con su vida. Les han dado pues diarreas varias veces ustedes, ¿no? Que comen en la calle porque son estudiantes, ¿no? Y es
esta diarrea a veces no va acompañada de cólicos. ¿No es cierto? Entonces, las vísceras duelen por distinción, por isquemia o por inflamación. En el hígado sí es cierto, el parénquima no duele, la distinción de la cápsula de Gleason es la que duele. En el miocardio no, el miocardio en sí duele. ¿Cuál es la actividad típica de tromboembolia pulmonar? Disnea, hemoptisis, hay que tomar en cuenta, muy en cuenta lo que nos dice el libro, a lo que estamos analizando, ¿no? Bueno, ahora el dolor neuropático es el dolor de nervio, central o periférico. Ejemplo de un central, una lesión vertebromedular, una sección medular. Van a ver cómo ese dolor nos mata de dolor como respiración. Claro, dice, si me caigo o me accidento y se me secciona la médula, sí, posiblemente no sea la médula la que me duela, sino la fractura de la vértebra o la lesión del hueso, ¿no? Posiblemente me lo dice. Pero el shock neurogénico, por ejemplo, que se asocia con un trauma medular, un shock medular, ¿no? Ahora, los pacientes diabéticos, por ejemplo, con mucha frecuencia se quejan de adormecimiento, calambre y dolor en sus extremidades. Esa es la típica polineuropatía diabética. O sea, sus nervios periféricos generan dolor. ¿Me dejo entender? Polineuropatía diabética. Ahora me escucha pues hablar de la ciática, ¿no? De la ciática. ¿Qué es la ciática? No es más que un enlongamiento, una distensión o una inflamación del nervio ciático, que empieza a nivel de las raíces, a nivel de las sacras o de las lumbares, y se va hacia las extremidades. Hasta pregunta de examen, ¿no? Si tengo una lesión en L5S1, ¿qué parte de las extremidades está afectada? ¿No? Les pongo el dedo meñique, el tercer dedo, cuarto dedo, porque la irradiación va hacia allá. Ese es un dolor neuropático. ¿Me dejo entender? Y el otro grupo de dolor psicógeno. Este psicógeno ha estado queriendo ser trasladado a un dolor neoplástico, que le llaman algunos autores, ¿no? Pero yo, por un tema didáctico, prefiero que lo sigan aprendiendo como psicógeno. Y es un dolor que no es de la cinta física, ¿entendés? No es como, por ejemplo, Adriano no quiere ir al hospital y le dice a su jefe, me duele la barriga, cuando no le duele, sin embargo, igual no va al hospital. ¿Me dejo entender? ¿Está entendiendo? O ustedes, ¿no? Que no quieren dar su examen. Fernando, ¿no? Fernando que no quiere dar su examen. ¿Y qué dice? Me duele la cabeza. Y no viene a dar su examen. ¿Eso es dolor? No, ¿no es cierto? Eso no es dolor. ¿O sí, Jeremy? No confundamos dolor psicógeno con algo que el paciente quiere fingir para evitar otra cosa. En sí ni siquiera debería ser dolor fingido, porque ¿quién dice dolor? Porque no es dolor. El dolor psicógeno es un dolor que sí realmente existe. No es que el paciente me dice me duele cuando no le duele. Eso quiero que se les quede muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos de los médicos no hacen caso a este tipo de dolor psicógeno. ¿Por qué? Porque dicen, paciente, me duele la cabeza, me duele la barriga, y a veces hasta lloran y le piden todos los exámenes serios para ver, incluso tomografía por gusto, y encuentran nada. Hasta la PCR, que es un rectal que va a ser aguda de inflamación, negativa. Entonces dicen, no te duele nada, ¿no? ¿Para qué viene? Asumiendo el médico que el paciente le está engañando. ¿Y eso es cierto? Que tú lo puedas comprobar, que tú lo puedas ver, que tú estés pensando que te está engañando el paciente es otra cosa. Y el que engaña el paciente es otra cosa, es un dolor. El dolor realmente existe. Y como sí existe, es un dolor real, no es un dolor que el paciente se está inventando.
No el paciente me está diciendo me duele, pero no le duele. Sí, el paciente sí le duele. Lo único que pasa es que tiene un próximo origen laboratorial, somático, etc., que le justifique el dolor que el paciente me dice. Pero sí existe. Y si existe, ¿lo debo tratar? Por supuesto, le está doliendo. A eso se refiere el dolor psicógeno. Y que necesita apoyo psicógeno, por supuesto que necesita apoyo psicológico. Pero tenemos que tratarlo. Dolor somático, dolor visceral. Y acá en la génesis, por ejemplo, el dolor somático es fácil de identificar. Las estructuras fáciles son de identificar. Por ejemplo, un golpe en la cabeza va a localizar dolor. ¿No sé si caminé? Oh, sí localizo dolor. Pero si caminé y viene una apendicitis aguda, ¿ella va a poder reconocer el dolor? No, porque tiene diferente terminación nerviosa, tiene diferente sistema de construcción. En los dolores viscerales, el dolor no se puede localizar bien. Es un dolor medio. Hasta el paciente, en serio, no es broma. ¿Te duele? Sí, la barriga. Y se agarra el paciente acá, se está buscando dónde le duele. ¿Qué pasa? No ubica el paciente. O sea, para que se esté agarrando y se dé cuenta dónde le duele, es que no lo ubica. Y menos a ustedes que les va a decir dónde le duele, ¿no? Entonces acá tenemos las famosas fiebres milínicas tipo A y tipo C. Las A para el somático se identifican, son más rápidas de ubicar. Y las C, para las semilínicas, que normalmente son del sistema nervioso, es somático. Traumatismos, golpes, pinchazos, cortes, etc. Mecanorreceptores. Temperaturas, termorreceptores. Cuando estamos expuestos mucho tiempo al frío, ¿nos duele? Nos duele, ¿no? A ver, dejen en las alturas donde hay nieve, les va a doler, ¿no? Duele. El frío genera dolor. Es más, cuando les queman con crioterapia, o sea, quemadura por frío, también les va a doler. O los estímulos químicos, ¿no? De algunos sistemas dormidos que se van a despertar de acuerdo a los estímulos. Acá está lo que debemos conversar. Distensión, isquemia, inflamación. Acá está el hígado de vuestro compañero, que bien lo ha dicho, ¿no? Por eso que alguna vez cuando empezamos infarto hepático, y le dolía al paciente y dices, no le puede doler. Tendría que ser un infarto que tiene la parte del disco, porque parece un infarto no duele. Pero la vesícula sí duele por distensión. El páncreas duele por inflamación. El estómago duele por inflamación. El intestino grueso, ¿por qué puede doler? Isquemia, distensión o inflamación. Una diarrea, ¿qué les va a producir? Inflamación. Dolor neuropático, ¿no? No es solamente sistema nervioso central, sino también es periférico. Acá hablamos mucho de dolor fantasma, ¿no? Cuando hablo de dolor fantasma, el ejemplo típico, frente mano caliente. Se accidenta y le apunta mi brazo. Y caminé, viene al mes y dice, me duele mis dedos. ¿Qué es? ¿Dolor psicógeno? ¿Lo mandamos al psiquiatra? Fácil, ¿no? Pero no por eso. ¿Qué hace? ¿Qué dolores? Neuropático. Porque posiblemente en la sección haya habido daño de los nervios que iban a la zona donde ya no existe. Solamente las terminaciones nerviosas tienen la sensación de percibir una mano que no existe. No es igual a todo el psicógeno, ¿no? El fantasma no es psicógeno. El dolor psicógeno, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han tenido dolor psicógeno alguna vez? ¿Nadie? ¿Hoy? No me confundan hipocondriacos con dolor psicógeno. Claro que un hipocondriaco posiblemente tiene dolor psicógeno. El hipocondriaco no es el que le duele, sino, me molesta esto, creo que tengo esto, creo que tendré esto. Ese es más importante. Que se asocia a un dolor psicógeno, creo que es el mejor grupo que puede estar asociado a ese dolor. Bueno, insisto, no es. Ahora,
También el psicógeno traduce, ¿no?, la amplificación de ciertos estímulos que normalmente no son dolorosos. A lo bien, ¿no? Entonces, ¿no?, quiero un analgésico, ¿no? Entonces, estímulos que normalmente no generan dolor, por umbral de dolor alterado, generan dolor. Obviamente, si nos damos cuenta, no todos tenemos el mismo umbral del dolor, pues, ¿no? Algunos entre nosotros, sin necesitar de ser jurídicos, nos duele más que otros, ¿no? Mismos estímulos, nivel de respuesta. Muchos se caen, se ríen, ¿no? Otros se caen, están llorando, ¿no? Y eso no es que tú eres cobarde, eres valiente, ¿no? Simplemente nuestros receptores, o nuestros umbrales de dolor son. En semiología del dolor tenemos que aprender este mnemotécnico. ¿Por qué? Alguien estaba viendo ahí. Tenemos que aprender este mnemotécnico, ¿no? Famoso Alicia Tegel. ¿Por qué hacemos Alicia Tegel? Yo no creo que en tu relato, que en primeras partes de sus historias clínicas, estoy poniendo Alicia Tegel. Se supone que esa Alicia Tegel es para que ustedes recuerden lo que tienen que preguntar cuando hablan de dolor. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando yo interrogo sobre dolor, hablo mucho sobre Alicia, simplemente para abordar y no olvidar en algunos puntos que debo preguntar cuando interrogo. Entonces, a ver, ¿alguna vez te ha dolido algo? De hecho que sí. Lo más fuerte que es. Entonces, ¿qué le pregunto? ¿Desde cuándo te duele? ¿Desde cuándo te duele? ¿Cuándo te duele? Desde los 12. ¿Y el tipo de enfermedad sería, cuántos años tienes? 7 años? No, ¿cuánto tiempo sería el tipo de enfermedad? Pero se lo trajo a la última consulta. ¿Será agudo? ¿Crónico? Sí. ¿Alguna vez te ha olvidado de algo? ¿Qué te ha olvidado? ¿Orquieperionitis? Orquieperionitis. ¿Tu colecistitis? ¿Lo tienes ahora? ¿Te acuerdas de la disciplina? Peor que así, ¿no? Orquieperionitis y duele morado. Entonces, vamos a tener que preguntar primero, cuando el motivo de consulta se asocia, el tiempo de duele el hombro, ¿no? Pues vamos a tener que preguntar antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad, atenuación, periodicidad, evolución, concomitancia y analgesia. Entonces, cuando hablamos de antigüedad, ¿una colecistitis será aguda o será crónica? Aguda. ¿Una migraña será aguda o será crónica? ¿Su hombro será aguda o será crónica? No, crónica. Se entiende, pero no. El crónico generalmente, y acá vamos a tener una pelea también con nuestros libros, porque hasta en nuestros libros ellos mismos se pelean. ¿No es cierto? Gaby, ¿cuánto es agudo y cuánto es crónico? Agudo crónico, la diferencia. Ahí nos vamos a pelear, por ejemplo, ¿no? Agudo, unos dicen 72 horas, otros dicen una semana. Trujillo ya han hecho 3 meses, algunos dicen 3 semanas, algunos dicen 3 meses.
No, así no está la clasificación, es por tiempo. Yo creo que entre todos los días que se van peleando, una semana está bien para hacer agudo, una semana. Ejemplos de crónico: cáncer. ¿Qué más? Fibromialgia gémino, neuropatías, artritis reumatoidea, fibromialgia reumática, son enfermedades, ¿no? Que generan dolor. Localización. A ver, el paciente de la colistitis, ¿es localizado o es generalizado? La migraña, ¿es localizado o generalizado? El ojo, ¿localizado o generalizado? Localizado. ¿Quién ha tenido dolor generalizado acá? ¿Nadie? Generalmente está asociado a enfermedades tipo fibromialgia reumática, la artritis reumatoidea, los politraumas. ¿No es cierto? Así a eso se refiere, ¿no? Si está localizado el dolor, o está generalizado. Ahora, en cuanto a su irradiación, acá es algo que con frecuencia se confunde, porque hasta nuestros vivos a veces nos confunden. Dolor precordial irradiado a hombro izquierdo y a cuello. Así dicen sus libros de cardiología. ¿Está bien dicho? Entonces, ¿nos esperamos con el libro? Nos va a ganar. A lo que quiero llegar es: irradiado es el título de aquel dolor que empieza en un sitio y se va a otro. Y esta a la vez se va a subdividir en el irradiado propiamente dicho y en el referido. El irradiado propiamente dicho también se conoce como dolor propagado, que traduce que el dolor va a empezar en una parte de un nervio y se va a irradiar a otra parte del cuerpo. Por ejemplo, la ciática empieza a nivel de la región sacrococcígea o lumbosacral y se va hacia la pierna. ¿Me dejo entender? Igual en el hipocondrio derecho, cuando tenemos colestitis aguda, a nuestro compañero que le ha dado colestitis aguda, ¿te ha dolido el hombro? No le ha dolido el hombro. Entonces, si le hubiera dolido el hombro derecho, el dolor hubiera sido referido o hubiera sido propagado. ¿Y qué metamel está por ahí? Ninguna. Entonces, ¿por qué vos me dices que es referido? ¿Cómo va el dolor de vesícula que se va al hombro derecho? ¿No hay? No, metamel. Por eso es lo que me referí. ¿Y la apendicitis es propagado? Vamos con el referido o propagado. Propagado o irradiado. Es que sí hay componente nervioso. Sí hay componente nervioso. De algunos, un par de nervios. ¿Cuáles son? Pero doctor, en el artículo menciona que un dolor referido es aquel que básicamente se origina de vías somáticas y viscerales, y ambas van a ingresar por el mismo nivel medular, y de ahí van a generarse sinapsis y el cerebro se va a confundir dónde realmente está. En el caso de la colicistitis aguda sí se irradia el nervio crénico, pero en realidad no existe una... no ingresa por un mismo nivel medular. Entonces es algo confuso ese. Pero está catalogado como dolor irradiado o propagado. O sea, sí hay conexión por un nervio. ¿Qué dijo vuestro compañero? Entonces, ¿qué nervio crénico? El diafragma. Bueno, se entiende esta parte, ¿no? Me preguntaron algo sobre la apendicitis. A ver, la apendicitis. Primero, ¿por qué duele la apendicitis?
Con inflamación, luego distensión, después. Tienen que ver los plexos mesentéricos, ¿eh? Porque la apendicitis, el dolor de vesícula, no es que se llama de apéndice, se va a producir, sino el dolor empieza por las secuencias de Murphy, en el epigastrio, esogastrio, y luego se localiza de la fosa ilíaca derecha. Entonces, es un dolor por los plexos mesentéricos del intestino. Y si es mesentérico es, si es por plexos es. Otro aspecto importante es el carácter. Esta es la parte difícil cuando ustedes le preguntan al paciente. Señor, ¿le duele? Aparte que no les quiere colaborar. Entonces hay que le da empatía con el paciente, ¿no? Por ejemplo, Nicole, Jeremy y Fernando ya no han sido empáticos con dos pacientes que nos han choqueado, ¿no? Tenían dificultades al Respirar y hablar, respirar y hablar. Eso es porque no les ha sido empático con el paciente, ¿no? En muchos casos no se gana la confianza del paciente. Claro, si están medio asustados ahí. Pero eso es parte de ello, ¿no? Así se aprende, ¿no? ¿Cuántos visto ver los chotean? Entonces, siempre hay que ganarse la empatía del paciente, la confianza del paciente, de los que les he dado tantos aspectos cuando hacemos un estudio clínico. ¿Cierto? ¿Por qué los han choteado? Se cansó, ¿no? Se cansó. Ya estaba, solo faltaba examen físico, no sé cuánto tenía el reto. No es parte de ello. Entonces, cuando hacemos carácter es cómo. ¿Cómo? A ver, mira de todos nosotros, ¿no? ¿Qué es carácter? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo se lo decimos? Las características. Porque es que antes me decían, de hecho, no, así como a veces un día un paciente, no, pero ¿cómo? Por favor. Decía algo. Tenía veces el dolorcito que tiene, es como agujitas, es como golpecito, es como plastoncito, es y al final siempre decían, me duele, pues me duele, ¿no? Así se cierran, ¿no? Porque esta parte es muy importante en la semiología del dolor. Porque les va a decir si es fascinante, si es urente, si es constrictivo, transficiante, sordo, exquisita. En el hospital siempre cuento esta historia. Había un paciente que estaba con un dolor epigástrico. El dolor era epigástrico. El paciente estaba sentado. Y a alguien se le ocurre decir que era una hemorragia digestiva. Por eso que el dolor. Pues, ¿qué cosa así, no? Cuando es un dolor epigástrico, ¿qué le dices? ¿Qué pediría como examen musical? Es que depende. Ah, en endoscopia. En endoscopia casi se muere el paciente. Una crisis era que no encontraron nada en el estómago. ¿Qué creen que era? Un infarto puede ser. Pero era una pericarditis. Era una pericarditis que hace que el paciente se vaya hacia adelante, incluso esté medio sentado, tratando de dar el pecho hacia la rodilla. Nadie se dio cuenta de eso, incluido. Y encima le metemos un tubo con la boca y casi se vaya, ¿no? Simplemente era cómo te duele y el dolor. Miren, aunque una endoscopia no debe ser tan entregada, pero con la condición del paciente, y simplemente si tú le preguntabas cómo te duele, le he dicho positivo, no podría haber dicho tipo que no es un molesto. Cuando se le pregunta así, es como agujas, y tengo que estar así, dice. Ya,
aunque parezca tan fácil y decir, ay, cómo no le he preguntado, tal vez la rutina no nos permite hacer eso. Intensidad. Otro punto importante que tenemos que valorar. Intensidad. ¿Qué traduce intensidad, Gabriel? O sea, ¿cuánto le duele al paciente? ¿Cuánto? ¿Le duele? ¿Cuánto le, ¿y cómo preguntas cuánto le duele? Por ejemplo, si es leve, moderado, intenso. Por eso. ¿Alguna vez te ha dolido algo? Estoy preguntándole a Gabriel, a ver, voy a... ¿Qué te ha dolido? Mis cólicos. Sus cólicos menstruales. Entonces se llama eso dismenorrea. ¿Qué tanto te duele? Depende. Depende. No, bueno, más o menos. Bueno, Ay, es mi historia ayer y mía, igual no les va a ayudar. más o menos. A eso quiero llegar con ella. Entonces me decía, leve, más o menos, a veces. O del 1 al Que por 10. si el dolor es subjetivo, ¿no? Por eso es un síntoma. Pero quiero volverlo objetivo. Te preguntaré. 1 es suavecito, 10 es fuerte. ¿Tu dismenorrea cuánto es? 5. 5. Entonces tengo una idea. Pero es curioso, ¿no? Algunos pacientes, ¿cuánto te duele? 10, dice. ¿Y sigues trabajando? Sí, todos los días voy a trabajar. Entonces, ¿quién con 10 va a ir a trabajar? O irían con 10. ¿No? Y a veces nos engañan, pues, ¿no? Y te de fuerte, de 1 a 10, 10. Y sigue trabajando. O sea, 10 es como para, obviamente, de 8, 9, 10 es para estar descansando, ¿no? Para eso no sirve. Y la escala análoga, ¿no? Para el otro. Ahora, afirmación o agregación. Se refiere a con qué empeora y con qué mejora. La úlcera gástrica mejora con la comida, ¿no? ¿Por qué mejora? La lesión. La colecistitis aguda litiásica empeora o mejora con la comida. Empeora. Y sobre todo con la grasa, ¿no? La colecistoquinina que se estimula cuando uno consume grasa, se estimula la contracción de la vesícula. La vesícula tiene piedras y las piedras salen para el conducto y viene cólico. ¿No es cierto? Así te entendieron. ¿No es cierto? No mucho. ¿Se entiende, no? ¿A qué me refiero? Y la periodicidad. ¿Con qué frecuencia le viene el dolor? ¿Aparece, desaparece? ¿Cómo es el horario? ¿A qué está asociado? La evolución, ritmo y periodo, ¿no? La evolución es cómo va todo. La concomitancia. El ejemplo típico. La migraña, ¿dónde está la migrañosa? ¿Qué concomitantes tenía tu migraña? Se aumentaba o se deshidrataba en su caso. Entonces quiere ver la luz y duele más. Los sonidos, ¿no? Entonces me recomiendan el analgésico y un cuarto cerrado, ¿no? En oscuridad. Eso atenúa el dolor. En cambio agrava luz, sol, ruido, clases de semiología, creo, ¿no? Entonces, eso hay que valorar, ¿no? Y analgesia, ¿no? ¿Qué suele tomar, no? Otra vez un paciente con una gastritis, hace poco, hace 2 días, ¿qué creen que tomó para su gastritis? Aspirina. ¿Qué es más aspirina? Recuerden que los AINES son la principal causa de los medicamentos de úlcera, ¿no? A la cabeza siempre piroxicam, indometacina, aspirina, naproxeno, ¿no? Ya no hay indometacina, ya no hay piroxicam, imagino que por eso ya no están. El ketorolaco también va ahora ahí. Hasta acá, claro, con dolor, ¿cierto? Ahora vamos a pasar aquí. Utire. ¿Qué es la fibra? Bueno, pues es la alteración de lo que sería la termogénesis y que debería ser el proceso por el cual el cuerpo o los tejidos se va con la energía facilitan
El otro que sería No, donde se defíneme qué es frío. ¿Qué es frío? es el aumento de la temperatura corporal y que está hablando del mecanismo si este se afecta. Solo el campo de corporal. ¿Es un signo o es un síntoma? ¿Ves? Es un signo. Y si es un signo, entonces definen por su fiebre. ¿Qué es fiebre? Porque si me dice que es el incremento de la temperatura y es un signo, ¿cómo objetivizas tu incremento de la temperatura? ¿Tienes que tomarse la temperatura? Porque eso sí no es algo que yo pueda objetivizar. No lo miro a mi compañero que tiene fiebre. No, pues. ¿Cómo? Es mi consulta. Cuando yo digo síndrome, entonces me refiero a lo que el paciente me está diciendo, lo que yo estoy diciendo. No. Entonces, Vamos a definir. Fiebre no es síntoma. Síntoma es algo. Y signo es algo que yo puedo objetivizar. ¿La fiebre es signo o síntoma? Entonces, cuando tu compañero que tiene me dice, pero es el incremento de la temperatura, pero ¿tienes fiebre? No. Tengo que coger el termómetro, tomarle y salir más de 38 para decir qué es. ¿Se entiende? Es el incremento de la temperatura mayor a 38. Eso es fiebre. Y tenemos que aclarar. Muchos pacientes van a decir, he tenido fiebre, no voy a poner fiebre, porque muchas de las chicas acá en unos 30 años van a tener lo mismo. Y no va a ser precisamente las que tienen fiebre, sino que tienen mucho menopáusicos, ¿no? Muchas mujeres van a decir así, ¿eh? Tengo fiebre. No son fiebres de 8 años. ¿Qué van a poner? Sensación. Sensación. Y cuando cuantifique, fiebre. Ahora, el paciente después, si yo te di fiebre, ¿te has tomado la temperatura? Sí. ¿Cuánto? Fiebre. ¿Te has tomado la temperatura? No. Entonces, entras con tu sensación de fiebre. ¿Se entiende? Y lo que decía vuestro compañero, ¿cómo yo diferencio fiebre de síndrome febril? Porque el segundo no tiene ¿No tiene qué? signos que están acompañados. El síndrome febril se va a asociar a otros, como dice Camille, concomitantes. ¿Qué te diría decir? ¿Dónde ha estado febril? ¿Qué más es febril? no migrañas, pero. ¿Se pasó? Claro. ¿Qué más? También nos tomaba mucho, necesitaba tos. El sistema básico, síndrome febril, fiebre asociado a otro síndrome, sudoración, enrojecimiento, malestar general, escalofríos, a eso se refiere el síndrome. A los concomitantes que acompañan el signo febril. ¿Se entendió, verdad? Dueñas, a ver, tú eres la migrañosa, ¿no? A ver, ¿cuáles son los elementos que nos generan temperatura? ¿Cuáles son los elementos que nos generan pérdida de temperatura? Bueno, desde los que generan temperatura tenemos el mismo metabolismo acelerado. También la actividad física, los movimientos pueden generar calor, y entre los que generan calor puede ser el contacto Pero el con... principal mecanismo generador de temperatura es la mitocondria. Es la que genera energía que se transforma en la combustión celular, lo que conocemos, la motilidad que tiene, porque el intestino, por más que estén ahí luchados, está funcionando. ¿Y cuáles son los mecanismos que nos hacen perder temperatura? La evaporación, ¿ya? La evaporación.
De verdad, un ejemplo de termoconducción. Termoconducción, por ejemplo, agarra como ¿De verdad? objeto, nuestra temperatura va a pasar. Si agarras un calentador. Ya no sé. España. ¿Ves si las viejitas no se ponen todas cosas calientes ahí? Hace poco he visto una viejita que le ha gustado cosas calientes que tienen sobre el quemado la piel, ¿no? Pero ¿para qué era? Para generar. Pero normalmente nosotros podemos temperatura por evaporación. La evaporación la damos por evaporación, orina, heces. ¿Qué es el humano hace eso? Cuando corres ¿En serio te crees? ¿Cómo cambia un perro? Abre el hocico y saca la lengua. ¿Qué es eso? Abre la boca, lo que hace ella, para tener respiraciones. El perrito que se responde, bueno, que evita la respiración, ¿no? Por el mecanismo de evaporación, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasó? No le continúes, ¿no? Otra, ponte esta con casaca. ¿Hay alguien con polo? Sí. Pero que yo vea. ¿Por qué? Porque está haciendo frío. ¿Qué pasa cuando hace frío? ¿No es cierto? Entonces es un mecanismo de abrigo por irradiación no pierda temperatura. Pero vuestro compañero debe estar caluroso y quiere perder temperatura al medio ambiente. ¿Y qué hacemos cuando hay tanto sol? A ver, ¿no estamos abrigados? No, pues nos sacamos, ¿no? Si pudiéramos salir calatos, mejor, ¿no? Pero por un tema de pudor nos salimos, ¿no? Nos salimos con cosas higiénicas. Para por irradiación perder temperatura. La evaporación ya hemos comentado, la producción que decía nuestra compañera, muy bien, ¿no? ¿Qué es el producción cuando van a los hospitales que están con fiebre? Baños de la baños. ¿Para qué? ¿Qué mecanismos es? Conducción. Antiguamente, ¿no? Los metían en hielo, ¿no? Entonces, están idénticos. Entonces, esos son los mecanismos por los cuales perdemos temperatura. Véanse ustedes, pues, ¿no? O sea, se abrigan cuando hay frío y se descubren cuando hay sol, eso es lo común, o lo que debe pasar. Nuestro compañero dice que está calor. Entre los esquemas de fiebre vamos a tener diferentes tipos de fiebre. Y eso se va a producir de acuerdo a la curva de efervescencia, fastigio y efervescencia. Entonces, estas imágenes nos van a generar diferentes tipos de fiebre. ¿Me pueden decir cómo es una fiebre? Remitente. Las temperaturas son de nivel elevado, pero la diferencia entre la fiebre vespertina y la en la mañana y en la tarde hace una diferencia de más o menos 1,5 grados. La variación de una hora. No, pero ustedes han hecho conmigo. No, pero... Ya, va a ser parecida a la fiebre continua porque tiene una temperatura elevada, o sea, permanente, pero se diferencia de esta porque la diferencia de temperatura entre la mañana y la tarde es entre 1 y 1.5 grados por la mañana. Perdón, ¿no? Ajá. Normalmente nuestra temperatura es mayor en la mañana y en la tarde. En la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, aquí está, ¿no? Lo que hemos comentado. Estas son las curvitas
Los horarios están respirando, ¿ven ustedes? Hay diferente clasificación en cuanto a la temperatura. Varias clasificaciones. Esta me gusta mucho. Porque puede identificar, ¿no? Película de 37.5 a 38. En sí es 37.9. De 38 a 39.4 es fiebre propiamente dicha. 39.5 a 40.4 hipertermia. Y 40.5 arriba, hiperpirexia. ¿Por qué me interesa la hiperpirexia? Porque con la hiperpirexia hay desnaturalización de proteínas, sobre todo las neuronales. ¿Cuánto es la hiperpirexia? Se ha desnaturalizado tu cerebro. ¿Por qué me asusta la hiperpirexia? Porque se nos matan las neuronas. De por sí la utilidad de nuestras neuronas es pobre, ¿no? Matar un par de neuronas más o menos no les vamos a hacer nada. En serio, ¿no? Que nuestra utilidad de neuronas, ¿a cuánto llega? Menos de la mitad, creo. De la capacidad neuronal que tenemos, ¿a cuánto estamos? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto pesa tu cerebro? 10.000, ¿no? Dos kilos pesa tu cerebro. ¿Cuánto pesa tu cerebro, 10.000? Está bajando de 3 kilos. Kilo 200, 300, un poquito más. 10.000, el varón pesa más del cerebro, ¿no es cierto? Ella pesa 10 kilos, ahora me dice que el varón no pesa más el cerebro. A ver, ¿están de acuerdo que el cerebro del varón es igual que el de la mujer? No, dice, el del varón es más grande. Igual que el corazón del varón es más grande. O el varón es más grande. Es más grande. Porque los varones relativamente pero en promedio el cerebro del varón es un poquito más grande por la anatomía del varón, ¿no? Pero de ella pesaba 3 kilos. Kilo 150, kilo 350. Esa es la oscilación, no depende mucho, ¿no? Pero no desarrollamos capacidad. Entonces, que le hiperpirexia varias veces no va a pasar nada, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Es broma eso de que no va a pasar nada, obviamente, ¿no? O sea, no permitamos que lleguemos a matar neuronas, que de por sí las necesitamos con mucha urgencia. Aquí están las fiebres que he preguntado: continua, ondulante. Y aquí están los gráficos de las curvas. Continua, ¿no? ¿Para qué yo quiero reconocer en mi gráfica que es continuo, intermitente, remitente, etc.? Se relaciona ciertas patologías. Ese, ¿no? Que así, con mascarillas son distintas. Es para asociar a ciertas enfermedades. Por ejemplo, una continua, brucela tipo neumonía por neumococo. Remitente, ¿no? Porque comentó vuestra compañera. Intermitente, ¿no? La que viene, va, viene, va, viene, va. Periodos alternos. La recurrente, que es una variante intermitente. Una ondulante. Sí, una ondulante es una intermitente, ¿no? Tiene sus periodos de ascenso, fastigio y descenso, ¿no? Típico de la brucela, linfoma, brucelas. El dromedario, ¿no? Y el polio, ¿no? Se veía. Invertido, ¿no? A esto quería llegar. Normalmente las primeras horas de la mañana.
1 de la mañana, o 00 horas, o 1 minuto. La temperatura está lo más bajo posible. Llegamos a las 6 de la mañana, tomamos desayuno, sube. ¿Por qué cuando comemos sube la temperatura? Una es calorías y otra es peristaltismo intestinal. Es una de las causas que nos genera. Después almorzamos, ya se subió. Cenamos a esto de las 6, 7 de la noche, que más o menos es esta hora. En teoría, su temperatura debe ser mayor a las de la mañana. No parece, ¿no? Porque está muy frío. Éctica y distermia. Es otro parámetro de la distermia, ¿no? La distermia es el incremento de la temperatura, no muy alta, pero fiebre, pero no está asociado a síndrome febril. Generalmente en los psiquiátricos, generalmente asociado a causas neurológicas. Fiebre de origen desconocido. 3 criterios para fiebre de origen desconocido. 28, 3 semanas. Antes era 1 semana de hospitalización. Ahora son 3. O 3 días de hospitalización, ¿no? Es que, ¿por qué? Porque antes demorábamos más con los exámenes auxiliares. Mientras la ciencia avanza, es más rápido. 3 criterios para hacer fiebre de origen desconocido. No son 3 semanas de fiebre. Entonces nos ponemos a pensar, ¿en quiénes yo no puedo encontrar 3 semanas de fiebre? Entonces, tengo que buscar enfermedades de difícil diagnóstico. Porque una garganta no les va a dar fiebre de origen desconocido, ¿no? Y el diagnóstico ya se curó, ¿no? Entonces, hay enfermedades, por ejemplo, dentro de las infecciosas, sigue siendo la tuberculosis la causa más común. Tuberculosis, brucela. Hoy día, por ejemplo, antes de venir acá, veía un paciente, que yo en serio que quería un poco y me iba a preparar. Un paciente que se accidenta hace 2 semanas. 2 semanas, 10 días. Hace 3, 4 días se va de viaje a Puerto Maldonado, no sé qué zona estaba. 3 a 4 días antes de venir ahora a Cusco, vas a tener malestar general, decaimiento, porque creo que estaba hasta en la carceleta porque no tenía documentos, ¿cómo así subió? Viene con malestar general, diarrea. ¿Qué piensan? Todo el cuerpo. ¿Dengue? El médico general le ha pedido, ya no va a estar bien. Ya se venía a ser positivo. Pero podría ser fiebre de origen desconocido. El dengue puede ser una causa de fiebre desconocida. Jeremy, ¿podría o no podría? Me ganó la hora. No, porque el dengue te va a dar fiebre 3 semanas. Su periodo no va a pasar 1 semana. Eso no puede estar dentro de las causas de fiebre de origen desconocido. Me dejé entender, ¿no? Me dejé entender que no puede estar dentro de las causas de fiebre de origen desconocido. Entonces, también los linfomas, las neoplasias, también las enfermedades inmunológicas, endócrinas,